Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de joyería reutilizando o reciclando DVDs como estos que tengo aquí. Y en esta ocasión el collar que vamos a hacer es temático. Va a estar inspirado en el personaje Sally de la película de Tim Burton de El maravilloso mundo de Jack. Y pues específicamente vamos a utilizar el patrón de toda su ropa, de su vestimenta, para hacer nuestro collar. Para empezar con el diseño hice un semicírculo de 6.7 milímetros de radio y lo tracé sobre una hoja cuadriculada. Posteriormente empecé alrededor de ese círculo a trazar todas mis formas. Quise que pareciera igualmente como un trabajo de tipo quilting o patching, como el que tiene Sally en su ropa. Entonces hice un patrón de trapecios con bases con extremos circulares para que simulara precisamente que son pedacitos de tela pegados unos con otros y que están parchados. Claro, siempre tratando de conservar la curvatura para que se adapte a nuestro cuello. Empecé haciéndolo con un lápiz, normalmente así empiezo todos mis bocetos. Y traté de combinar las formas, como les comentaba, de manera que se viera pues que son varios parches unidos. Y pues bueno, una vez que terminé con mi diseño a lápiz, lo entinté para que fuera más claro visualmente y también agregué los patrones que debería llevar cada pieza. Aquí ya tengo CDs que están relativamente limpios, o bueno, más bien son DVDs. Los limpié un poco más con alcohol para quitarles el tinte. Desafortunadamente los tres no quedaron igualmente limpios, estos quedaron muy bien y este último pues sigue estando azul, entonces no lo quise utilizar. Y posteriormente empecé a trazar el diseño, o al menos las formas, para hacer los cortes a través de la superficie transparente del DVD. Utilicé un plumón convencional, o bueno, un marcador de punto fino, y pues traté de trazar las formas, ya que todas tenían líneas rectas, tratando de que se empalmaran, bueno, no empalmaran, sino que coincidieran para pues reducir la cantidad de cortes. Aquí siempre trato de pues economizar el tiempo, francamente. Entonces aquí incluso estoy tratando de que la pequeña curvatura que tienen cada una de las piezas coincida con la del CD, para tampoco batallar mucho con eso. Y aquí ya tengo todas mis piezas marcadas. Aquí estoy empezando con pues la más fácil, la que está solita. Como les comentaba en otras ocasiones, trato siempre de hacer pedazos más pequeños, aunque no quede el corte inmediatamente, para poderlo manipular más fácilmente. Y pues eso es lo que hice aquí. Primero hice los cortes rectos que me facilitaron separarlo del resto del DVD, y posteriormente refiné la forma y repetí el procedimiento. Y finalmente esta última pieza, que es la más complicada, quise mostrarles, pues básicamente fue cortar un poquito de cada uno de los lados sin llegar al límite, y avanzando poquito a poquito de cada lado para que no quedara muy marcado ese corte, porque irremediablemente siempre se nos va a pasar unos centímetros más. Entonces así es como le hice para esa pieza. Y ahora voy a alinear nuevamente todas mis piezas sobre mi diseño, esto para no confundirme y poder hacer el patrón en cada una de las piezas. Y una vez que terminé de acomodarlas, empecé a juntar mis colores. En esta ocasión vamos a utilizar pinturas acrílicas en tono verde, blanco, negro, amarillo, naranja y rosa, o bueno, lila. Vamos a utilizar también una esponjita para aplicarlo. Aquí puse pintura sobre la esponjita, posteriormente retiro un poco el exceso dando golpecitos sobre mi godete, y luego di golpecitos sobre cada una de mis piezas de DVD. Aquí ya tenemos la primera capa. Traten de que se vea relativamente uniforme, es decir, que toda esté cubierta, y repetí el proceso. Si se fijan, quedan unos poquitos con un poco de textura, eso no hay problema, es por lo mismo que estamos utilizando la esponjita.
y pues más que nada es porque pues la superficie del DVD, al no ser porosa, que complica un poquito aplicar con pincel y se notan mucho las pinceladas. Entonces esta es como la manera que encontré de obtener una superficie uniforme, no parejita, sí se ve con textura, no me molesta, pero al menos así no se ven los brochazos, que creo que eso sí es como un sinónimo de un mal acabado en una pieza. Aquí ya apliqué la pintura en todas mis piezas. Vamos a dejar secar por unos 30 minutos. Y aquí ya están todas mis piezas secas. Les recomiendo que no las rasconeen, si no se va a botar la pintura. Y vamos a utilizar un pincel, un plumón de pintura acrílica como este que les mostré. Este es de la marca Molotov. Y vamos a trazar todos esos patrones que lleva cada una de las piezas. Aquí ya tenemos la primera. Lo estoy haciendo con este plumón ya que siento que es muchísimo más fácil que con un pincel, solamente para ahorrarme trabajo, pero si ustedes quieren hacerlo con un pincel o no cuentan con el plumón, pues con pincel. Aquí estoy haciendo el patrón de puntitos, de rayitas que trae el vestido de Sally. Este creo que resultó el más intrincado. Aquí me di cuenta que debería haber utilizado el plumón que utilicé inicialmente para trazar el contorno de cada una de las piezas en el DVD, pero bueno, así es como quedó. No quedó mal, digo, no quedó tan perfecto como yo quisiera, pero creo que a veces soy un poco exagerada con respecto a los detalles y todo eso. Y bueno, aquí ya están prácticamente todas las piezas listas, nada más faltaría esta pequeñita que tiene un patrón de líneas tanto verticales como horizontales. Estoy retocando un poquito algunas cosas que les decía que no me habían dejado muy feliz. Aquí estoy utilizando el de punto fino, que hubiera sido perfecto utilizarlo desde el principio. Y aquí ya tenemos todas nuestras piezas completamente listas y secas. Y ahora lo que vamos a hacer, como es costumbre para estos proyectos, es aplicar resina. Tenemos dos opciones, me han preguntado. Podemos utilizar esta resina de tipo UV o también podemos utilizar esta que es de secado al aire, que consta de dos fases. Una parte es la resina como tal y la otra es el endurecedor. Esta, dependiendo de la marca que compren, puede tardar ya sea 6, 12, 18, 24 horas. Esta tarda 12 en específico, pero bueno, esta es otra opción que podemos utilizar si no contamos con resina UV y la correspondiente lámpara de secado. Y pues bueno, yo por practicidad y por temas de tiempo voy a utilizar la resina UV. Vamos a aplicar sobre cada una de nuestras piezas la resina. Les recomiendo empezar siempre por las orillas y posteriormente rellenar el interior. Y con un pincel de silicona vamos a tratar de que toda la superficie quede completamente cubierta, porque siempre se da mucho que las esquinitas o esas orillitas no quedan cubiertas y pues al final nuestra joya no está pues a una calidad al 100%. Entonces sí les recomiendo siempre o utilizar un palillo tal vez para asegurarnos de que toda la superficie esté cubierta. Y vamos a repetir este procedimiento con todas y cada una de nuestras piezas. Es un poquito tardado, yo lo sé, pero vamos a hacerlo para todas. Aquí ya están listas todas y cada una de ellas y vamos a aplicar la luz ultravioleta. Esta es la lámpara que utilizo normalmente, o cabina de secado. Venía con un kit que compré para hacerme las uñas. Entonces pues más especificaciones de allá no sé. Entonces bueno, esa es la que utilizo normalmente y tiene un contador de 99 segundos y generalmente siempre pongo mis piezas 3 ciclos. Entonces serían 99 por 3, aproximadamente 300 segundos, bueno, 297 segundos. Y bueno, un tip es cúbranla con una franela para que no les moleste a la luz mientras están ahí al lado de la lámpara. Aquí ya tengo mis piezas listas. Se ven pues bastante bien, les da pues un acabado diferente, les da un realce a cada una de las piezas y hace que se vea, yo siento que más interesante y también un mejor acabado. Y bueno, me quedaron un poquito rugosos algunos de los bordes, entonces voy a utilizar una lima de uñas convencional para que quede lisito, para eliminar esas asperezas.
y volví a acomodar mis piezas de nuevo en el diseño para hacer las marcas de dónde deben de ir los orificios. Esto porque quiero que quede exactamente a la misma altura y distribución, y voy a auxiliarme de mi taladro tipo Dremel, o bueno, mi taladro de la marca Dremel, para hacer los orificios para que sea más rápido. Aquí ya taladré las primeras piezas. Lo estoy haciendo de poquito en poquito porque siento que hay algunas uniones que son complicadas, entonces quiero irlas ajustando a medida que avanzo. Aquí voy a empezar a aplicar a insertar los arillos a través de algunos de los hoyos que ya hice. Me estoy auxiliando de unas pinzas y este anillo súper maravilloso que encontré en Amazon, que es para precisamente la apertura de los arillos de salto, así se llama. Y bueno, aquí ya tenemos unidas nuestras 3 primeras piezas. Vamos a unir la cuarta. Aquí estoy viendo la altura a la que debe de quedar cada orificio, de manera que quede pues bien embonado, ¿no? Que no queden sobrepuestas o que queden forzadas, sino que la caída sea natural. Utilicé en esta ocasión un pincel, un plumón, perdón, no, tampoco es plumón, una pluma de gel blanco, porque los tonos de mis piezas son muy oscuros, entonces el plumón negro no se ve, y bueno, con el blanco ya fue mucho más fácil. Volví a hacer los hoyos a medida que iba avanzando, y bueno, aquí ya incluso puse los arillos para los nuevos agujeros, y vamos a empezar a ensamblar con el resto de nuestro collar. Ahí yo lo fui ensamblando por partes para que se me facilitara más. Aquí ya tenemos 2/3 de collar. Se ve bastante bonito. Y vamos ahora a agregar el 3er tercio, que ya previamente uní aparte. Les decía que trato de trabajar en pedacitos pequeños para que sea más fácil manipularlo y no estar cargando todo el collar cada vez que estoy agregando una sola pieza. Y aquí ya tengo mi collar ensamblado, ya solamente faltaría agregar la cadena. Aquí ya agregué la cadena. Si se fijan, un tono dorado regular en vez de un tono dorado oscuro o antiguo como el resto de las piezas. Yo ya no tenía más cadena antigua y pues bueno, ya no quería dejar esperando el proyecto. Y pues bueno, así es como quedó el collar. Se ve bastante bien, siento yo. Me gustó mucho ese patrón que tiene de diferentes telas. Bueno, no son telas, pero esos diferentes patrones que tiene el collar y colores. Se ve muy interesante y me gustó mucho. Y creo que es un accesorio de joyería muy bonito para estas fechas que vienen de Halloween, de Día de Muertos. Creo que va a quedar perfecto y muy ad hoc a la ocasión. Y pues déjenme saber en sus comentarios si les gustó, si no les gustó. Estoy pensando en hacer tal vez también los aretes y el anillo, no sé. Déjenme saber si les gustaría ver un tutorial de cómo hacer el anillo para hacer juego. Y pues bueno, nuevamente los invito a ver mis otros videos. Algunos no son de joyería, pero pues también son muy interesantes y me gustaría que me dieran su opinión, a ver si les gusta ese contenido también. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.